Sí. Bien, Pablo, bueno, estás viviendo en Querétaro, allí en México, y bueno, contanos un poco cómo viviste, cómo está la ciudad en estos momentos, luego de este terremoto, justamente 19 de septiembre, parece que todos los terremotos pasan el 19 de septiembre allí en México, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo están en este momento en la zona donde vos residís? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? Bien, sí, es algo extraño. Los mexicanos un poco cuando llega el 19 de septiembre, que es normal que todos los 19 de septiembre se hace el simulacro a nivel nacional, porque en 1985 estuvo ese terremoto pero tan grande que fue un 19 de septiembre, y luego fue el del 2017 también. Y hace 2 años también hubo un terremoto el 19 de septiembre, y esta vez vuelve a suceder lo mismo. La verdad que uno no entiende por qué son siempre los 19 de septiembre. Vos fíjate que yo estoy aquí donde yo vivo, aquí muy cerca, y aquí mismo en Querétaro, la carretera que viene desde México y va para San Luis Potosí antes de llegar a Juriquilla, ahí pasa la falla de San Andrés un poco. Se nota, siempre están trabajando sobre esa misma falla, Ujú. y se nota mucho más cuando voy una vez que fui hacia Guanajuato, el estado vecino de Querétaro. Se nota también, y hay un cartel que indica la falla San Andrés. En sí, los terremotos aquí en Querétaro no se sienten fuerte como en México. Ujú. La Ciudad de México está construida sobre un lago, el lago donde estaba la ciudad, donde estaba aquella vieja ciudad donde vivían los aztecas. Ujú. Entonces construyeron una ciudad sobre una zona muy pantanosa, está sobre un lago, y por cuestiones de la naturaleza eso siempre está. Por eso son terremotos que se sienten muy fuertes, porque la Ciudad de México está sobre un lago construida, casi una gran parte de la ciudad. Pero luego sí, cuando hay terremotos en la zona sobre lo que es el Pacífico, esta vez fue nuevamente más hacia el Pacífico, siempre por lo general son sobre Oaxaca, sobre Guerrero, esta vez fue en el estado de Michoacán, el epicentro del terremoto. Entonces sí se sienten en todo México, son Ujú. fuertes. Aquí en Querétaro se sintió más en la zona alta, Ajá. yo estaba viendo recién imágenes donde está el centro cívico, donde están las oficinas gubernamentales. Se los llama como el centro sur, que es el segundo centro de Querétaro, que es la zona de oficiales, donde hay estados judiciales, donde hay un montón de oficinas de organismos oficiales. Ahí es donde más se sintió esto, sí. Bien, Pablo, bueno, estás viviendo en Querétaro, allí en México, y bueno, contanos un poco cómo viviste, cómo está la ciudad en estos momentos, luego de este terremoto, justamente 19 de septiembre, parece que todos los terremotos pasan el 19 de septiembre allí en México, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo están en este momento en la zona donde vos residís? Sí. Bien, Pablo, bueno, estás viviendo en Querétaro, allí en México, y bueno, contanos un poco cómo viviste, cómo está la ciudad en estos momentos, luego de este terremoto, justamente 19 de septiembre, parece que todos los terremotos pasan el 19 de septiembre allí en México, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo están en este momento en la zona donde vos residís? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? Bien, sí, es algo extraño. Los mexicanos un poco cuando llega el 19 de septiembre, que es normal que todos los 19 de septiembre se hace el simulacro a nivel nacional, porque en 1985 estuvo ese terremoto pero tan grande que fue un 19 de septiembre, y luego fue el del 2017 también. Y hace 2 años también hubo un terremoto el 19
de septiembre. Y esta vez vuelve a suceder lo mismo. La verdad que uno no entiende por qué son siempre los 19 de septiembre. Vos fíjate que yo estoy aquí donde yo vivo, aquí muy cerca, y aquí mismo en Querétaro, la carretera que viene desde México y va para San Luis Potosí antes de llegar a Juriquilla, ahí pasa la falla de San Andrés un poco. Se nota, siempre están trabajando sobre esa misma falla. Y se nota mucho más cuando voy una vez que fui hacia Guanajuato, el estado vecino de Querétaro, se nota también, y hay un cartel que indica la falla San Andrés. En sí los terremotos aquí en Querétaro no se sienten fuerte como en México. La Ciudad de México está construida sobre un lago, el lago donde estaba la ciudad, donde estaba aquella vieja ciudad donde vivían los aztecas. Entonces construyeron una ciudad sobre una zona muy pantanosa, está sobre un lago, y por cuestiones de la naturaleza eso siempre está. Por eso son terremotos que se sienten muy fuertes, porque la Ciudad de México está sobre un lago construida, casi una gran parte de la ciudad. Pero luego sí, cuando hay terremotos en la zona sobre lo que es el Pacífico, esta vez fue nuevamente más hacia el Pacífico, siempre por lo general son sobre Oaxaca, sobre Guerrero, esta vez fue en el estado de Michoacán, el epicentro del terremoto. Entonces sí se sienten en todo México, son fuertes. Aquí en Querétaro se sintió más en la zona alta, yo estaba viendo recién imágenes donde está el centro cívico, donde están las oficinas gubernamentales, se los llama como el centro sur, que es el segundo centro de Querétaro, que es la zona de oficiales, donde hay estados judiciales, donde hay un montón de oficinas de organismos oficiales. Ahí es donde más se sintió. Y todo lo que es la zona sobre Juriquilla, que pertenece aquí a Querétaro. Imagínate, Querétaro es una ciudad de 2 millones de habitantes. Yo vivo en Corregidora, que es una ciudad lindera a Querétaro, es vecina. Es como si decís, bueno, cruzás de Saavedra y te va a Vicente López, ¿entendés? Claro. Es cruzar una calle y cambia, es el municipio de Corregidora. Y aquí por lo general no se siente tan fuerte como en la zona, lo que sería en la zona sur de Querétaro, que es la zona que va hacia el Distrito Federal, sea la Ciudad de México. Pero sí se sintió, sí siempre se sienten aquellas, las zonas, esa zona que está muy habitada, la gente siempre está un poco más con las alarmada cuando hay algún movimiento, porque ellos la sienten más. Claro. Pero se siente en todo México, Roberto. ¿Querétaro está en qué costa de México o en qué zona para ubicarnos? Mira, Querétaro está en el centro, es en el centro de México. Está a unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México, está en el centro. De aquí estamos a 600 kilómetros hacia el este está el Atlántico, y a 600 kilómetros hacia el oeste está el Pacífico. Están justo en el medio. Justo en el medio. En el medio. Sí, y también en el medio entre lo que es el norte y el sur, se dice. Fíjate que aquí en el estado de Querétaro, Roberto, está el municipio de Tequisquiapan, y hay un monumento, porque se dice que en ese lugar es el centro del país. Entonces sí estamos justo en el centro, zona de muchos cerros, una zona semiárida. Ahora estamos en temporadas de lluvias, estuvo lloviendo estos días, y sí, cuando hay movimiento sísmico no es tan fuerte como lo son en otros lugares. Yo, por ejemplo, cuando hace poquito pasé por la Ciudad de México y ves esas estructuras construidas, que te das cuenta que son tan extrañas porque cada vez la están construyendo más segura. Claro. En el terremoto de 1985 no había ninguna construcción antisísmica, se dice. Eran muy pocas, muy pocas. Como fue,
creciendo mucho la Ciudad de México, lo hacían con materiales muy frágiles también. Entonces eso hizo de que se viviera una gran tragedia. Luego, desde que sucedió ese gran terremoto, se empezó a construir más los grandes edificios y también las viviendas con una arquitectura mucho más segura. Uh-huh. Hoy en día uh-huh. casi todo se construye, todo es antisísmico en casi todo México. Casualmente te iba a preguntar precisamente eso, Pablo, es decir, lamentablemente con esta tradición sísmica, todas las construcciones, todas las ciudades en general se tienen en cuenta estas características de hacer edificios, estructuras, inmuebles con siendo antisísmicas, ¿no? Esa es una prevención que tienen en común todas las ciudades mexicanas. Sí, en su gran mayoría, sí. Sí. Es mucho mayor el control o mucho mayor la exigencia en los lugares donde se hacen muy presentes los sísmicos. Imagínate que esto sucedió hace unas horas y ya hubo cerca de 70 réplicas. Uh-huh. ¿Entendés? Y está continuamente moviéndose, va a estar continuamente moviéndose. Lo que no se sabe ahora es si puede haber uno más. Eso es lo que estaban diciendo, como son muchas réplicas, no se sabe si puede haber un segundo que sea mucho más fuerte, como cuando fue el de 1985, sucedió algo muy parecido como ahora, que primero hubo uno menor y después hubo muchas réplicas continuas y después vino ese gran terremoto, pero sí hoy está mucho más seguro. Igualmente, aquí hay una no sé si fantasía decir, pero siempre dice que esperan el grande, ¿viste? Uh-huh. Que es el de la falla de San Andrés. Pero te puedo asegurar que lo más extraño es por qué el 19 de septiembre. Uh-huh. Es increíble porque vos lo podés decir, pero bueno, y aparte, hoy justo, una hora antes, esto fue creo que hora de México 1:45, 12:19, yo donde estaba recibimos el mensaje a través de la gobernación de aquí de Corregidora que se hacía el simulacro, y fue 12:19, fue el simulacro, termina el simulacro y fue el terremoto. Uh-huh. Y sucede, a veces hay confusión, ¿por qué? Porque la gente piensa que sigue siendo el simulacro, y entonces ya dice, no, yo ya lo viví, y no, y era un terremoto. Claro. O sea, había dejado de ser el simulacro. Entonces la gente entra en una confusión, vuelve a entrar a los edificios, porque no, ya terminó, te avisan, ya terminó el simulacro. Uh-huh. Porque se avisó, ya se terminó. La gente volvió a ingresar a sus edificios y volvió de vuelta a sonar las alarmas, y algunos decían, ¿cómo volvió de vuelta? Algo está fallando, no puede ser. Pero no, dice, no, es un terremoto en serio ahora. Así que bueno, eso fue lo que sucedió en casi todas las oficinas. Sí te puedo decir que las oficinas de Querétaro, la zona céntrica, en muchos lugares sí se vivió un poco de pánico, sí se salió a las calles, sí hubo pequeños, creo que estaba recién checando algunos medios de acá, pequeños así grietas en ciertas zonas, pero sí la gente sí salió. Donde yo estaba en realidad no nos dimos cuenta, yo estoy en un lugar muy abierto, y no tuvimos algo como para decir, uy, salimos, hay un terremoto. Pero en los lugares altos, donde hay muchos fraccionamientos y muchos edificios aquí en Querétaro, la mayoría están en lugares altos, sí, en el centro también sí sonaron las alarmas. Primero fue la del simulacro, porque el simulacro fue a nivel nacional, y después sonaron las alarmas sobre la misma, pero ya alertando sobre este terremoto. Uh-huh. A pesar de estas características que por ahí tiene en México, ¿son frecuentes o no son frecuentes los terremotos allí? O movimientos, no de estas magnitudes, pero por ahí sí menores. ¿Es algo frecuente o poco frecuente que haya movimientos sísmicos en México? Sí, yo por ejemplo cada un mes siempre siento un movimiento sísmico de 5,2 que son normales en la zona de Chiapas, Oaxaca, más Oaxaca, en la zona que siempre hay, que es Oaxaca, Guerrero, Michoacán, es esa la zona donde siempre se producen los epicentros, continuos. Siempre está temblando, dice México, pero en el día hay continuos, está continuamente temblando. El tema es que la Ciudad de México, te lo vuelvo a repetir,
su construcción está totalmente sobre un lago, donde fue un lago y donde actualmente por una cuestión geográfica continúan las aguas. Es una zona donde llueve mucho en la Ciudad de México, es continuamente lluvia y eso queda ahí, va abajo y sigue cumpliendo su función como indica la naturaleza, ¿entendés? Pero por eso siempre la Ciudad de México se siente mucho más porque es un lodo que está continuamente abajo. Por eso también luego se producen lo que sí se está viendo ahora, como es una temporada de lluvia, de desprendimientos en los cerros, ¿entendés? Que ha sucedido el año pasado con uno de los que hubo un pequeño movimiento que también fue se produjo una tragedia, en donde grandes rocas se desprenden de los cerros, se caen sobre las casas. Eso es lo que por lo general los habitantes de esos lugares que viven en cerros, hasta dentro de unas horas creo que ya no van a regresar. No estoy en ese lugar, pero me han comentado eso, que cuando hay terremotos no dejan ingresar hasta que no se aseguren de que no que una roca que pesan toneladas y miles de toneladas no produzca alguna tragedia. Y entonces sí, lo que sí que el Estado, los distintos, tanto el Estado nacional como los estados, el gobierno nacional como el gobierno de los estados, han tenido una gran mejoría en lo que es sus grupos de rescate, en lo que es bomberos voluntarios, y se han especializado muchísimo. Y bueno, defensa civil ha sido una de las que se ha invertido mucho, y es una inversión que se nota porque uno ve sus equipos, uno ve su forma de trabajar y obviamente uno se da cuenta que se han preparado muchísimo en los últimos 20 años. Pablo, cuando estamos hablando con vos, grabando esta nota, han pasado ya más o menos 4 horas aproximadamente de este temblor, de este sismo. ¿Cómo está ahora el ánimo de la gente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está por allí en Querétaro? Luego de las réplicas, ¿cómo ves ahora el ánimo y en general el estado de situación, ¿no? de la zona donde estás viviendo? Mira, te voy a comentar, Querétaro es una ciudad que creció muchísimo en los últimos 20 años. Hace 20 años atrás tenía 500.000 habitantes, hoy tiene 2 millones. Pero creció luego del terremoto del 85. Mucha gente se vino a vivir a Querétaro y mucha gente luego, por lo que es vivir en Ciudad de México, se viene porque quiere un poco más de tranquilidad. Entonces tienen muchísimos, casi su familia, la mayoría de la gente que vive en Querétaro tiene familiares en Ciudad de México. Entonces están, sí, mucha comunicación, y empiezan a comunicarse con familiares de otros estados, y también se comunican a ver cómo se sintió en Querétaro, preguntan cómo se sintió en Ciudad de México, cómo se sintió en Morelia, cómo se sintió en Michoacán, cómo se sintió en los distintos estados, ¿entendés? Porque es muy normal que el mexicano, la familia mexicana, es de ir viviendo. A mí eso me llama mucho la atención, por ejemplo, viven 5 años en un estado, por ahí regresan, por ahí se van a vivir 2 años a trabajar a otro estado. Eso es normal. Fíjate que donde yo estoy, en estos departamentos donde yo vivo, hay gente de todos los estados, entonces están continuamente moviéndose por cuestiones laborales. Es un país que tiene siempre un despertar en lo que es el trabajo, siempre da una oportunidad. Y Querétaro es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años, una ciudad totalmente segura, es una de las más seguras, limpia, cuidada, tiene muchísima fuente de trabajo. Se calcula que llegan 40 familias por día a Querétaro a vivir, y entonces vienen de otro estado, y entonces sí empiezan a contactarse porque
la mayoría sí son de las zonas, por ejemplo, mucha gente viene de Ciudad de México, mucha gente de Toluca, mucha gente viene de lo que es el Estado de México. Y ya está en la normalidad. Lo que pasa que sí, yo he visto que recién escuché varias ambulancias, porque empiezan a ponerse en lugares específicos, entran en una alarma, creo, en un código de ellos, y se empiezan a mover, como quedarse en lugares de las ciudades por cualquier cosa, si hay una réplica. Pero la gente sí vuelve a la normalidad, se preocupa, llama, habla a sus familiares, están todo bien. Una compañera de trabajo estaba viendo un video de su hija que está aquí, en el otro lado de la ciudad de Querétaro, pero sí se movió bastante, y entonces estábamos observando ella estaba mostrando cómo se había movido, donde trabaja su hija. Y entonces eso. Y bueno, ya pasó y están todos ahora nuevamente en sus días normales, observando, mirando las noticias, tratando de checar las informaciones o viendo cómo lo está viviendo ahora el mundo, porque sí, es el mundo. Yo, por ejemplo, recién me puse a checar algo y ya es a nivel mundial enseguida, porque sí es fuerte. Si estos terremotos en México, si no se hubiese hecho lo que se hizo del 85 hasta ahora, sí serían muy trágicos, pero sí se hizo mucho. Por eso, gracias a Dios, se salvan muchas vidas, porque se trabajó mucho sobre la seguridad. Porque si no se hubiese hecho nada, sí, Roberto, estaríamos hablando lamentablemente de algo mucho más doloroso. Sí, hasta el momento, según la información internacional, hay solamente una víctima fatal, nada más. Las comunicaciones no se han interrumpido, por lo visto, entonces eso también es muy importante. Sí, hubo Telmex de México acaba de sacar una información que en ciertos lugares hay interrupciones en las comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones también dijo que en ciertos lugares sí están afectadas todavía, y después, bueno, es como que hubo un gran congestionamiento de comunicación entre familias, y eso está haciendo también a que algunos familiares se quieren estar comunicando con otros estados y no pueden. Pero sí hubo, en algunos lugares sí hubo algunos daños en las telecomunicaciones. Ajá. Y en las comunicaciones, tanto en las redes como en la comunicación ya tradicional, como la que conocemos, telefónica. Pero enseguida lo solucionan, eso es lo que también es bueno. Por eso te digo que desde hace años que se vienen preparando para esto. Y siempre se preparan para algo más, ¿entendés? Ojalá que eso nunca suceda, pero bueno, es una zona geográficamente de terremotos. Es una zona que siempre se está moviendo México. Y vos sabés, Roberto, yo siempre digo que siempre se mueve, o por fiesta, o te dicen, ellos mismos lo dicen, se mueve por fiesta, se mueve por alegría, o se mueve por terremoto, pero siempre se mueve. Pablo, sí, y por último decir que como vos lo destacabas, pues llamaba la atención que, digamos, la intensidad, se habla de un sismo de 7,4, entre 6,6 y 7,4, etcétera, y llamaba la atención, afortunadamente no se veía según las fotografías, pocas fotografías que hemos visto hasta ahora, pero daños significativos, o sea que indudablemente es por esto que mencionabas, el trabajo que se ha estado haciendo arquitectónicamente, de infraestructura. Sí, sí existen daños, los hay, a veces hay lugares que todavía les cuesta comprender, de invertir un poco más para el resguardo físico, para proteger vidas, y bueno, y por ahí dicen, bueno, sí, lo que pasa no estaba bien, existen. Pero sí te puedo asegurar de que se ha invertido, se invierte, y todo lo que se construye tiene que ser todo antisísmico hoy en día. No te permiten construir algo que no sea, así hagas una construcción desde muy pequeña, creo que sí se controla. A veces suceden, y hay construcciones que
que hace el terremoto que estuvo el año pasado, no sé, que fue en un pueblo, en un rancho, que creo que fue en Guerrero, sí hubo muchos daños y hubo también se lamentaron algunas víctimas, pero era porque en la zona quedaron construcciones viejísimas y fueron las más afectadas, pero aquellas construcciones nuevas y antisísmica, no paró, es como que si no hubiese pasado nada. Si aquellas construcciones que son viejas todavía y sufren un fuerte movimiento sísmico, sí van a sufrir daños, sí colapsan seguramente, sí. Correcto. Pablo, ¿algo más que quieras agregar, destacar, comunicar? Bueno, ya que tenemos esta oportunidad de charlar vía telefónica para Junín 24, un poco lo que quieras destacar o resaltar finalmente. No, yo simplemente, bueno, mandarle un gran abrazo a la gente de Junín 24, contento porque ganó Sarmiento. Y después que si tienen la oportunidad de conocer o de acercarse a México, es un país que brinda, más allá de oportunidades, siempre se trata muy bien al turista, es un país que vive continuamente del turista. Y lo mismo digo yo no aquí a los mexicanos que vayan a conocer Argentina. Así que a mí México, la verdad yo estoy agradecido, se extraña mucho, obvio Roberto, se extraña un montón. Uno después se va adaptando a la comida, al chile, a eso que nunca en la vida lo hemos probado, pero bueno, la verdad que yo estoy muy agradecido siempre, lo digo. A mí me parece que me he encontrado con argentinos y también tienen el mismo gesto, tienen las mismas palabras de agradecimiento, y fíjate que México es un país que siempre le abrió las puertas a muchos, y también es un país que siempre está cuidando el progreso, la industria, la pequeña y mediana empresa, apuesta mucho a la pequeña y mediana empresa, casi el 60-70% de México vive de eso. Aquí Querétaro están los viñedos, luego está la industria aeroespacial, que también la industria de aeronáutica, que es muy fuerte. La verdad que eso genera un movimiento a nivel laboral, a nivel que se nota mucho, continuamente está moviéndose Querétaro. Y tiene una zona muy agradable que es el centro histórico, que a mí me hace acordar mucho a San Telmo, es muy parecido, tiene un lugar que es muy bonito para pasear. Y después el estado de Querétaro tiene la Peña Bernal, que es la segunda peña más grande del mundo. Tiene la zona turística por excelencia, que ya pertenece al estado de Guanajuato, pero mucha gente dice, bueno, está ahí justo en el límite, que es San Miguel de Allende. Está la Sierra Gorda, ya yéndose para San Luis Potosí, ya es una zona totalmente turística, agradable, de sierras, y en invierno ahora algo de nieve, un poquito, muy suave, pero en algunos lugares en Pinal de Amoles se puede ver un poco de nieve. Y la verdad que México tiene siempre, a mí me llamó mucho la atención, porque vos vas y a los 20 kilómetros cambió el clima, cambiaste un cerro y cambió el clima. Hiciste 30 kilómetros más y es otro clima, porque es otra zona, otro cerro, otros vientos, ¿entendés? Y es un país que tiene 140 millones de habitantes, y es un país que la verdad que siempre está respetando su cultura, y uno dice que bueno, ¿no? Y también tiene muchas cosas así como yo he visto y como he sentido en Argentina. La verdad que ha tenido un gran crecimiento, más allá de lo que todos conocemos, ese flagelo que existe, que es lo único que digo yo, si no tuviese eso sería el país ideal,
que es la inseguridad por los carteles que se viven eso a diario, que son en ciertos estados también, que hay que reconocer eso. Pero después solamente uno debe disfrutar. Y a mí me parece perfecto que bueno, me pone muy contento de que sea un país en este momento que está manejando las cosas bien, en armonía, tanto en sus gobiernos, en las distintas ideologías hay siempre acuerdos. Correcto. Pablo, desde ya te agradezco muchísimo la atención y bueno, seguramente en otra oportunidad estaremos hablando, tal vez el motivo de convocante sea algo mucho más agradable, aunque bueno, de todas maneras, afortunadamente en la zona solamente ha habido, se ha sentido, pero no ha sido preocupante, así que te agradezco mucho la atención. Sí, igualmente la gente se Sí, preocupa. sí, preocupante en el sentido del Sí, la saldo, noche ¿no? no. Sí, sí, preocupante, pero en el Claro, sentido de saldos, que por ahí que no va. en Claro, epicentros, no, lo a eso me bueno, refería. sí, lo bueno es eso. Lo bueno es eso, la gente va a estar, bueno, va a estar preocupada, siempre como se dice, bueno, a ver si viene uno más fuerte, Ujú. cuando hay muchas réplicas. Pero la verdad que sí, todo el trabajo que se hizo durante muchísimos años dio un resultado, y el resultado es simplemente prevenir para salvar vidas, y eso se nota, se Correcto. nota. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo No, enorme. gracias a vos, por favor, Roberto, te mando un abrazo muy grande, un abrazo bueno, a la gente de mi ciudad, de mi pueblo, ojalá que pronto pueda estar por ahí, y bueno, a tu disposición cuando lo requiera, cuando necesites, ya sabes, Que, te pones en contacto, Roberto. quedamos en línea privada, como se dice. Vale, dale, Muchas bueno.